Buenos días, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Qué placer volver a tener esta oportunidad de darle gracias a Dios en esta hora de la mañana para bendecirnos, para que Él nos siga guardando, protegiendo y guiando. Dios amado y Padre Santo, estamos en tu presencia acudiendo a esta cita maravillosa para escuchar tu palabra. Y te damos gracias porque tú nos permite que lo podamos hacer por medio de la tecnología. Y ya con tanto tiempo que se ha transcurrido eh, de este aislamiento, entonces, Señor mío, pues nos queda restar y decirte que aún así tú nos has permitido por tu gran amor el poder tener ese alimento espiritual. No ha faltado, gracias por ello, mi Señor, y te pido que nunca nos vaya a faltar. Mientras que vemos tu misericordia, tu amor o tu gracia de que esto se suceda de otra manera y podamos volver a disfrutar en forma presencial, si es que tú lo quieres así. De lo contrario, Señor, estaremos en espera, única y exclusivamente de tu voluntad. Señor mío, lo más importante es sacar ganancia, provecho a la palabra que tú nos compartes. Nos ha dado y permitido, Señor, muchos temas hasta este tiempo. Hace poco acabamos de terminar temas tan importantes, Señor, como lo fueron los autos de la iglesia. Y en estos autos de la iglesia vimos el autosostenimiento, cómo se sostiene una iglesia, también el autogobierno, cómo se gobierna en la iglesia y la autopropagación. Y sé que hemos sacado una gran ganancia de todo esto, Señor mío, y te pido que ahora lo disfrutemos poniéndolo por obra y que veamos que realmente hemos entendido esta palabra. Ahora, Señor, seguimos, nos falta un tema nada más que se llama la iglesia. Y ese tema de la iglesia que nos va a presentar el Señor nos va también a alimentar de una manera muy especial, porque vamos a conocer qué es realmente lo que es iglesia y cómo se ha generado la iglesia desde los tiempos antiguos. Te damos gracias por ello, Señor, y esperamos con mucha ansiedad que tú nos permitas, Señor, entender y ser la iglesia que tú quieres que seamos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Para ello te pedimos la sabiduría e inteligencia, esa que viene de lo alto, de parte tuya, Señor mío, para que sea, como tú lo dices, pacífica, amable y benigna. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén. Y te lo digo, ¿por qué? Nunca querrás quitarte como hijo de Dios, porque el hijo es el que hereda. Si tú tienes papá y aún está vivo, tú tienes que heredarlo de él. Y si ya falleció y no has heredado porque aún está viva tu mami, pues ella tiene ahí la herencia tuya. Llegará el tiempo de heredar, porque eso toca verlo de la manera normal, sencillamente normal. Eso a todos nos toca irnos, a todos nos toca morir. Entonces, cuando Él dice que nos da una potestad para ser hechos hijos de Dios, la potestad que nos da es su palabra, hermano. Ese poder viene a través de la palabra. Por eso es necesario hacer estas enseñanzas como tú las estás recibiendo, con tranquilidad, con calma, con una o sea, con el mirar bien cada detalle de lo que está diciendo la palabra. Porque la palabra no es para leerla y seguir derecho, sino para detenerse uno y meditar en ella. Para que me diga, es la voz de Dios y es la que Él me está diciendo cómo es la manera de llegar a ser hecho hijo de Dios. Vamos a ver cómo es. Hechos hijos de Dios, las cuales no son engendrados de sangre, oigan esto. O sea, hijo de Dios no es aquel que viene con el ser engendrado por una persona que lo engendró con sangre. Póngale cuidado. Y ahí ya saltan un poco de preguntas. Ve, pero ¿cómo así? ¿De qué otra manera hay acaso para nacer? ¿Cierto que empiezan a ver esas preguntas? No te preocupes, Dios tiene la respuesta. Lo que pasa es que a mí me la ha dado a conocer. Por eso a veces digo la tengo. No, lo que pasa es que ya la sé, Él ya me la entregó hace mucho tiempo.
Y como Él tuvo esa misericordia, quiero que tú también la recibas. Entonces dice, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Y empieza uno a echar cabeza ya el papá y la mamá. Ni de voluntad de carne. ¡Wow! Pero ellos son carne. Entonces, ¿qué me querrá decir el Señor? Ni de voluntad de varón. ¡Pum! Selló todo. O sea que yo no soy hijo de Dios porque yo soy engendrado de ellos. Y hermano, le voy a decir una cosa. Esa es la verdad. No somos hijos de Dios cuando solamente somos engendrados de sangre, de carne y de voluntad de varón. No somos hijos de Dios. Aquí hay sentimientos encontrados y tú tienes un poco de preguntas que quisiera lanzármelas, ¿cierto? Pero no te preocupes, yo las recibo, mi hermano, con mucho aprecio y amor. Pero mira, vamos ahora a mirar qué dice la palabra de Dios. Dice, sino de Dios. O sea, no interesa que ya hayamos sido engendrados de papá, de mamá, porque ellos son varón y hembra, desde luego, pero se toma como varón. Eh, y también tuvieron voluntad ellos para hacerlo y tienen sangre y son carne. O sea, hasta ahí fuimos engendrados por ellos. Pero Dios sabe eso. Como tú lo sabes, yo también lo sé y Dios lo sabe muy bien y perfectamente. Lo que le está diciendo es que eso no te vale para llegar a ser hijo de Dios. Porque ahí solamente eres hijo de papá y de mamá. No más. Hasta ahí llega, no tiene otro. Pero Él está haciendo una sumatoria. Él está siendo tan maravilloso, tan misericordioso, que nos está diciendo que nos dio una potestad, un poder. Y el poder, ya se lo dije, el poder, nadie tiene poder ante nadie. El poder lo tiene la palabra de Dios. Ese poder que nos habla aquí la palabra de Dios viene única y exclusivamente por su palabra. Así que si tú quieres ser hijo de Dios, tiene que ser única y exclusivamente por la palabra de Dios. Y tú te dirás, ¿y cómo hago? Pues leyéndola, entendiéndola, poniéndole sentido y dejándose guiar a lo que Él te quiere llevar, porque hasta ahora estamos comenzando. Y tú vas a llegar a conocer todo a lo largo de la palabra, porque ella es la que nos da el poder. Entonces ya vimos una parte, ¿cierto? Y quedó esa incógnita. Te quiero adelantar algo, para que no te vayas a quedar con mucha incógnita. Cuando dice que no es por la voluntad de sangre, ni de varón, ni de, bueno, todo lo que leímos antes, sino de Dios, entonces nos está haciendo aquí una invitación. Te está haciendo una invitación y a todos los que están escuchando, le está haciendo una invitación de nacer de nuevo. ¿Ya? Por eso es tan importante el nacer de nuevo. Yo les he dicho a ustedes, nunca voy a dejar de hablar desde nacer de nuevo, porque es salvación. Y les tengo una nueva. Yo la hablé con la pastora hace unos días, porque esto ya llevo más o menos unos 15 días, que me fue dado un sueño por el Señor, donde Él me mostraba una forma muy diferente de enseñar el nacer de nuevo. Y ninguno de mis hermanos que han escuchado el nacer de nuevo lo ha recibido. Porque yo aún todavía estoy en ese trámite, queriendo entenderlo mejor, porque la palabra de Dios es tan poderosa que hay que respetarla. Y yo no quiero hacer una cosa así porque me vino nomás de pensamiento así. Yo respeto que fue en sueño y creo que ese sueño me lo dio Dios. Y me enseñó allí, me enseñaba y tuve interrupción de sueño porque me perturbó el sueño. Entonces yo no quise soñar más, no, casi que le digo a Dios, casi que le dije, si me acuerdo, tal vez se lo dije, no, yo no quiero, yo quiero tener sueños que no me perturben, Dios, por favor, dame un sueño, ¿sí? Y ahí Él me dio una escuela grande, como le dio al faraón cuando soñó y después volvió a soñar, ¿eh? Tuvo interrupción de sueño y volvió a soñar y entró nuevamente al sueño. ¿A ti te ha pasado que tienes un sueño y vuelves y te acuestas y vuelves y sigues el sueño como si no hubiera pasado nada?
Y yo me paré y fui por allá y miré por la ventana. Yo estaba perturbado por el sueño porque era sobre algo que el Señor me ha enseñado y me estaba dando algo nuevo que casi como que no lo entendía bien. Pero después me acosté diciéndole al Señor, por favor, deme como un sueño más tranquilidad en mis sueños. Cuando me llevo la sorpresa, eso fue acostarme, poner la cabeza en la almohada e inmediato seguí soñando. Y ahí me entregó la segunda parte. ¿Ve? Entonces, dentro de muy poco tú estarás escuchando ese nuevo nacer de nuevo. No, el mismo nacer de nuevo, pero de otra manera. Y lo estoy perfeccionando porque nunca me gusta sacar algo así, por sacarlo así rápido. No tengo afán. Tengo es que sentarme y con la ayuda del Señor y orándole para que Él me dé la mayor lucidez, para que cuando te llegue a ti esa enseñanza, acuérdate que fue un sueño, o sea, una manera de que Dios habla y que me la ha entregado. Y oraré también para que a todos nos dé esas maneras de entenderlo. Cuando ya me levanté, entendí. Dije, ay Señor, perdóneme porque estaba casi que diciéndole, no quiero soñar eso. ¿Mm? Siendo que Él me está dando ese sueño. Entonces yo le contaba a la pastora y me dice, no. Eso toca es pedir al Señor que te siga mostrando y tener paz en el corazón. Y yo tengo paz en el corazón, porque ya al menos sé la base de lo que Él me dio. Ya me queda a mí decirle la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios me da ese poder. Recuerda que estamos hablando de la potestad, para llegar a ser lo que Él quiere según su propósito. Y Él, a través de la palabra, tiene un propósito y quiere que tú realmente seas hijo de Dios. Por eso Él está diciendo que no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces hoy nos tienen un manjar muy grande, un manjar hermoso, un manjar poderoso. Y no podemos irnos con ese manjar así nada más, sino que vamos a entenderlo de verdad. Ahí donde estamos en Juan, en el Evangelio de Juan 1, 12, 13. Para decirle, mis hermanos, que este poquito, esa porción que nos ha dado el Señor, nos está diciendo lo último, que es lo que quiere es que nazcamos de Él, ¿sí? De Dios. Por eso Él dice todo lo que leímos y dice a lo último, en la coma última, dice sino de Dios. O sea, que no seamos engendrados de ningún tipo de varón, de voluntad de carne y de sangre, sino de Dios. Si nosotros entendemos esto, que no hay mucho que entenderle, o sea, de forzarnos a entender, sino entender que Él nos está diciendo que tenemos que nacer de Él. Gracias a Dios porque les puedo decir, mis hermanos, tranquilos, que yo les voy a explicar cómo es. Y no solamente explicarlo, voy a llevar a la palabra para que lo entienda mejor. ¿Ve? Vamos a mirar ahora, sigamos extendiendo el estudio. Hoy de pronto no vamos a hacer totalmente el estudio de lo que estamos empezando. ¿Mm? Pero a medida que transcurre el tiempo, lo van a adquirir. Hechos 2:47. Porque yo me estoy extendiendo como hacia el nacimiento de nuevo y casi que me estoy saliendo del tema. Entonces voy a entrarme al tema de la iglesia. Y cuando vuelva a salirme del tema para decirles que hemos quedado en tal parte, que recordemos que, porque tú quieres esa enseñanza completa. Entonces dice aquí Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, entonces me quiero regresar a la enseñanza primaria, ¿no? A lo que vamos a estudiar, la iglesia. Primero que todo, el Señor nos dice que la iglesia son todas aquellas personas. O sea, iglesia somos nosotros, las personas. Pero nos dijo que en la palabra que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, desde luego, y que han sido engendradas por voluntad de Dios. Entonces nos podemos llevar sorpresas de que muchos aún yendo a congregarse en un templo, que va como iglesia, puede que no sea iglesia. ¿Ve? Porque le faltaría
que fuera engendrado por Dios. Por eso es que van de la mano, y lo que le estoy hablando va de la mano sobre el nacimiento de nuevo. Porque la única forma de ser hijo de Dios es naciendo de nuevo. No hay otra forma. Pero como aquí estamos mirando es ser iglesia o qué es iglesia, nos está llevando ahí en esa palabra de unidad, esa palabra hilativa se llama. Está haciendo una hilativo, está como cosiendo una palabra con la otra para unirla y darnos a entender a la vez cómo es eso, cómo es lo que él quiere decir. Entonces, cuando está diciendo alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, o sea, las personas estaban en un ejercicio de alabanza a Dios, ¿sí? Imagínatela tú como puedas imaginártela. Imagínatela, unos se la imaginan, estaban cantando. Otros dicen, estaban alabando, o sea, diciéndole palabras de alabanza al Señor por lo que Él es. ¿Ya? Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, quiere decir sirviéndole uno a otro. Esto no es un día, hermano, eso se da en un proceso de tiempo. Entonces, cuando las personas servimos al que necesita, tú le sirves al otro, el otro le sirve al otro, y hay ese ejercicio de hermandad, de acercamiento, de amor de Dios, entonces dice el Señor ahí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Y esto es lo que yo quiero que entendamos hoy. ¿A dónde estaba añadiendo las personas? A la iglesia. Pero mire que la mayor parte de las personas, cuando dicen a la iglesia, entonces se imaginan el templo. Y ahí está el error. Ahí está el error. Está diciendo a la iglesia, o sea, aquellos que han recibido al Señor en su corazón. Aquellos que creen en su nombre. Aquellos que a través de la potestad de la palabra de Dios son hechos hijos de Dios. El que es hecho hijo de Dios se puede llamar iglesia. ¿Sí, hermanos, por dónde va la cosa? Ahí dice uno a veces, uy, me falta pelo pa' moño. Porque el ser hijo de Dios, hermano, tiene un proceso. Es relativamente corto, hermano, no es ni tan largo. Pero tiene un proceso de entenderlo para llegar a serlo. Y es lo que las personas no lo han entendido hoy en día y aún dicen con esa fuerza, bueno, dicen, no, es que yo soy hijo de Dios. ¿Mm? Otros dicen, yo soy iglesia de Dios. ¡Wow! Así lo dicen, yo soy iglesia de Dios. ¿Mm? Pero iglesia de Dios dice aquí, según lo que estamos leyendo, que es aquel que ha sido nacido de Dios. ¿Ah? Porque es hijo de Dios y siendo hijo de Dios es iglesia. No puede haber, no es otra forma. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia. O sea, a ti y a mí, que hemos nacido de nuevo. Los que no hayamos nacido de nuevo, que no son todavía iglesia, pues no los añade a ellos. ¿Ve? Por eso la enseñanza viene de una manera tan directa que Dios nos está diciendo o sí o sí. O sea, o cambia o cambia. O eres iglesia o eres iglesia. Pero tú no puedes seguir presentando como iglesia ahí. A cualquier lugar que vayas, a tu familia, a tus amigos, o entra a algún otro templo por aquí, en otra región, donde sea, y diciendo yo soy iglesia cuando estás dando mal testimonio. Cuando aún usa la grosería. Cuando aún hay idolatría. Cuando hay celos, contienda, ira, disensiones, todas estas cosas que no le agradan a Dios. ¿Será que puedo llamarme iglesia? No. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Pueda que entre nosotros nos traten de engañar, digan, yo soy iglesia, y me lo afirmen, y yo no puedo decir nada porque yo no vivo contigo. ¿Ve? Yo puedo dar fe de quien vive conmigo y estoy mirando cómo se comporta con Dios. Yo doy fe que la pastora todos los días, muy temprano, oramos temprano, hacemos favor al necesitado.
llamamos a nuestros hermanos, estamos pendientes de ellos, que hace falta. Eso se llama ser uno hijo de Dios. Porque muchos decimos ser hijos de Dios, pero se les ve o se les oye cuando hay un entierro. De resto no. ¿Ve? Entonces no nos engañemos. Vayamos, este estudio tiene que servirnos para entender si sí o no somos iglesia. Porque si tú eres iglesia y yo soy iglesia, y si hay un número de personas que somos iglesia porque hemos nacido de verdad, nacido de Dios, entonces Dios nos va a añadir a aquellos que van a ser salvos, para que también con ellos nos llamemos iglesia. Porque cuando Él los añade, es para salvación. ¿Ve? Por eso vuelvo y leo el versículo de Hechos 2:47. Mire, estos estaban allí alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, como Dios quiere vernos en esta acción. Y dice después del punto, otra oración, y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, o sea, a ti que has nacido de nuevo, no dice el templo, a la iglesia, los que habían de ser salvos, los que habían, o sea, no había duda que ellos iban a ser salvos. ¿Ve? Así que cuando a ti te llegue alguien que te admire de verdad, uy, esta persona es, qué lujo de persona, qué testimonio, qué manera tan bonita de hablar de la palabra, la sabe, se comporta, no es maldiciente, todo lo hace bendición en su vida. Mire para este versículo, mire para esto que hemos leído hoy, porque el Señor te está añadiendo, te está poniendo a tu lado iglesia, o sea, una persona, un nacido de Dios. Pero yo lo estoy mirando desde el punto de vista como pastor. Y quiero decirte una cosa, pueda que tú no seas pastor, sea el creyente que ha venido congregándose en una iglesia o ha ido a diferentes iglesias por motivos diferentes de traslado o quiso ir a diferentes iglesias por oír palabra diferente, por ejemplo. Hermano, yo lo veo como pastor que él añade a mí. Pero muchos van a decir, claro, el pastor le añade en todas las iglesias. No, porque tú también puedes ser, o sea, tú tienes que ser iglesia. Y el Señor te puede presentar personas. Voy a ponerte un ejemplo. A ver, un ejemplo es de los que han llegado último a la iglesia. Voy a poner, permítame, hermano Hugo, que hable de usted. Para dar este ejemplo. Cuando usted estaba buscando últimamente la iglesia que quería llegar a última hora, quería esa iglesia que hablaran de la palabra de verdad, de la palabra edificante para salvación, entonces estabas queriendo añadirte a iglesias, a personas que vivieran contigo lo que tú eres, una iglesia. La iglesia nunca va a buscar algo que no sea iglesia para unirse. No. Yo como iglesia tengo que mirar a dónde me uno y tengo que unirme a la iglesia. No me voy a unir a los del mundo. No me voy a unir al idólatra, al que hace daño, al que estafa. No. Yo tengo que añadirme a la iglesia. Entonces, ¿él qué hizo? Añadirse a la iglesia, a las personas que estaban allí en este lugar. Y creo que él oraría mucho, Señor, ya en una parte donde realmente haya tu iglesia. Y algún día él nos lo podrá decir. Si sí encontró allí esa añadidura, ese añadirse a la iglesia. Bien, hermanos, entonces, no se olvide, iglesia somos las personas. Y el Señor añade a las personas, o sea, a las iglesias, los que han de ser salvos. Entonces, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y entonces vamos a encontrar que a nuestro lado van a haber más
iglesias. Y todos cuando somos iglesias, formamos una sola iglesia. Es la unidad perfecta de la fe. Cuando formamos una sola iglesia, se llama cuerpo de Cristo. Así lo habla la palabra. La iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Ahí podemos pensar muchas cositas. ¿Será que el cuerpo de Cristo puede estar contaminado? ¿Qué dicen ustedes? No, no puede estar contaminado. El cuerpo de Dios, de Jesús, bueno, hablo de Dios porque es Jesucristo, ¿no? Pero el cuerpo de Jesús tiene que ser puro, sin tacha, sin mancha, sin arruga. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Él no va a añadir a cualquiera. Él no va a poner una iglesia a arrimársela o a añadírsela allá al pie donde hay pecado. No. Él añade donde está puro. ¿Para qué? Para que formemos su cuerpo. Acuerde que Él es la cabeza de la iglesia. Y esto hay que tomarlo literalmente como está escrito. En la palabra de Dios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo porque somos su iglesia. Su iglesia. Y dice que Él es la cabeza del la cabeza de la iglesia. Vean lo que estamos estudiando hoy. Él es cabeza de la iglesia, Él es cabeza de todo un cuerpo. Y ese cuerpo hay unos aquí en Suacha, hay otros allí en El Galán, hay otros en Pasto, hay otros en Cibaté, hay otros en Estados Unidos, hay otros en Venezuela, hay otros en Argentina. ¿Sí? Todos no son iglesia, desde luego, pero allí hay un remanente que ha nacido de nuevo. O sea que no solo es hijo de Dios, sino que se ha convertido en iglesia. Porque está sin tacha, está sin mancha, está sin arruga. Y cada día se está perfeccionando más. Pueda que le falte algo, esté andando en ese proceso, pero Dios es soberano. Y Él es omnisciente y lo sabe todo. Y sabe si este va a caer o va a seguir. Así que sigue adelante, hermano, no mire atrás. El Señor sabe que tú eres iglesia. El Señor sabe que tú vas a nacer de nuevo si no lo ha hecho. Cuéntate ya como iglesia ahora sí, porque en tu mente y tu corazón está el cambiar para Dios. ¿Ves? Qué rico, hermanos, que el cuerpo de Cristo por el cual viene nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de Jesús, o sea, la iglesia, esté como Él dice que quiere que esté cuando venga por su iglesia. Sin tacha, sin mancha, sin tacha y sin arruga. Mancha, tacha ni arruga. Así es. Recuerde que dice que, a ver dónde encontramos para que sean irreprensibles. En primera carta a los tesalonicenses, creo que está, o filipenses, no, la carta a tesalonicenses 5, capítulo 5. Allí está diciendo que tenemos que purificar cuerpo, alma y espíritu para ser guardados irreprensibles. Irreprensible es no tener mancha, tacha ni arruga. Y vamos a leerlo porque sí, está en primera carta de los tesalonicenses 5 y está en el versículo 23. Mire cómo lo leemos. Y el mismo Dios de paz os santifique, oigan esto, por completo. O sea, de la punta de los pies a la coronilla. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, eso es todo nuestro ser, sea guardado irreprensible, sin mancha, tacha ni arruga, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Él venga por su iglesia, tenemos que estar en esa forma.
No hay otra manera de poder ir con nuestro Señor Jesucristo. Si Él encuentra una arruguita de pecado, si Él encuentra una tacha en nosotros, ¿m? o una mancha de pecado, créame que el Señor no va a podernos llevar en ese estado. Por eso tiene que estar purificado, dice totalmente, no dice por partes, dice total. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, completo. Por eso habló de todo el ser. Y no solamente dijo todo el ser, sino que lo dijo con pelo y señal. Dice cuerpo, alma y espíritu. Todo tiene que ser puro para que Él pueda levantarnos como iglesia, como su cuerpo. O sea que Él tiene un cuerpo para venir por Él, porque como cabeza está sin ese cuerpo. Entonces, cuando nos levante a nosotros como cuerpo de su iglesia, Él va a estar como cabeza y se conforma lo que es el cuerpo de Cristo, completico. ¿Ve? Nosotros estamos ahorita sin la cabeza, literalmente de ese día, pero sí tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y lo conocemos y Él nos permite vivir en la manera que Él le gusta. ¿Sí? Y Él allá también se está agradando contigo, que estás cambiando y que ya no tienes arruga, ni mancha, ni tache, y Él es feliz, porque nosotros somos felices aquí, gozosos cuando recibimos de Él su ayuda, cuando nos contesta las oraciones, cuando no tenemos y nos da, cuando nos apareja el camino, cuando los negocios salen bien, ¿eh? Cuando recibimos tanta bendición, nosotros nos alegramos tanto aquí, que Él se alegra ya cuando tú estás cambiando. Cuando tú ya dejaste y dices, ya me convencí de pecado, ya no vuelvo a pecar, entonces empezó a dar el paso de nacer de nuevo, Él se alegra mucho. Dice, ay, esta es la iglesia por la cual voy. Así que démosles más gusto y más agrado a este Jesucristo. Que cada día nosotros estamos diciéndole, te entrego hoy el convencimiento de pecado. Y podrás demorarte un poquito más, pero después te entrego hoy el convencimiento de justicia. ¿Eh? Creo que tú me justificaste y por eso va a ser justo de aquí en adelante. Entonces, ¿qué dejaste? El pecado y te has vuelto justo. Y después dice, me he convencido de juicio, mi Dios. Ahí es cuando estás irreprensible, sin tacha ni mancha. Eres iglesia. Señor mío, te doy muchas gracias por esta enseñanza. Y te pido, Señor amado, que la sabiduría de lo alto nos la siga dando, Señor, porque la vamos a necesitar mucho más cuando está presentando un estudio de la iglesia, para saber qué es lo que tú quieres llevar sin mancha, ni tacha, ni arruga. Mis hermanos, ese estudio está delicioso, no te lo vas a perder. Seguiremos estudiando y seguiremos creciendo en forma vertical, o sea, hacia donde está Dios. Gracias, Señor mío. Bendice a cada hermanito. Bendice a cada hermanita, Señor mío. Bendice a su familia, sus hogares, Señor mío. Aíslanos, Señor mío, de todo contagio. Que el que tenga que salir, Señor mío, lo ponga delante de ti para que, si es fortuita la salida, vaya sin ningún peligro. Guárdanos, Señor mío. Tú sabes cuánta oración hacemos por el remanente de tu pueblo aquí y en todo lugar del mundo. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.